Miren, hoy es un día muy agradable para mí, muy, muy bueno, y no para mí, para un buen grupo de personas aquí, porque como pastor hay tareas que son muy placenteras para mí. Y una de ellas es bautizar, hacer un bautismo. Y hoy vamos a celebrar en una hora y algo, vamos a celebrar un bautismo aquí hoy en la iglesia. Bueno, no es aquí literalmente, pero es de nosotros, de nuestra iglesia, en unas cuantos, y yo estoy muy contento por eso. Miren, a mí me agrada más bautizar que casar, y casar implica una cenita, y usted sabe, ¿no? Todas las cosas buenas que... Pero me agrada más bautizar. Y qué dicha más grande que hoy hay 11 personas que han tomado la decisión de bautizarse, pero aunque cada uno de ellos, estoy seguro que han sacado una sonrisa en el rostro de nuestro Señor por esta decisión, hay una persona que yo quisiera permitirle a compartir una cosita. Bueno, su hija me pidió que le diera el espacio para que él pudiera compartir algo, y yo quiero pedirle que me ayuden. Y miren, aquí está con nosotros don Carlos, ¿verdad? Sí. O don José, perdón, José de los Reyes, ya. Yo le cambié el nombre a Carlos ahora, imagínense. Don José. Don José, este caballero que está aquí, él se va a bautizar hoy. Pero él tiene unas palabras y van a ver por qué quiero en particular que don José comparta breve lo que quiere decirnos a nosotros. A ver. Ante todo, buenos días a esta querida familia, hermanos en Cristo. Doy gracias a Dios, a pesar de mis 100 años, con 80 años de casado, que he podido llegar a este recinto, Casa de Dios, a dar gracias y a recibir el bautizo que tú recibiste, Señor, a los 33 años. Hoy a mis 100 lo recibo con mucho amor. Y con esta ceremonia que vamos a tener hoy, confirmo una vez más la fe que tengo en Jesucristo, nuestro único Salvador. Amén. Amén. Así es. Ese es mi abuelo y este año cumplió 100 años. ¿Qué les parece? Y su mi abuela esposa está al lado. Y la esposa, mi abuela, está aquí al lado y tiene 98 años. No, 99. Abuela, levántese. Y con tienen 80 años de casados. 80. ¿Qué les parece? Amén, gracias, Señor. Don José, qué privilegio. Mire, ya le digo, qué privilegio para mí poder hoy ministrar el bautismo a su persona. Gracias por permitirme hacer eso. Y estoy seguro de que el Señor está feliz en los cielos. Hay una fiesta hoy ahí en los cielos. Por usted y por todos los que van a bautizarse en esta tarde. Así que ya vieron por qué a él sí le dije que hablara un poquito. Y qué belleza esto, ¿no? Qué bueno. Miren, el bautismo, ¿saben qué? Si ustedes me preguntan cuál es mi ideal o mi sueño ideal, es que tuviéramos una piscina aquí mismito. Y que hiciéramos esto así, con todos ustedes aquí. Lastimosamente, no podemos tener una piscina aquí y tenemos que hacerla en otro lugar donde tenemos una piscina que nos han prestado. Los Lafos gentilmente lo hacen. Yo siempre miro para acá y ustedes hoy me están jugando otra vez que están de maestros, ya me acordé. No están ni siquiera aquí. Pero todos ustedes, miren, normalmente van las personas que se van a bautizar y los familiares de las personas que se van a bautizar. Pero no es restringido. Todo el mundo puede ir y participar del bautismo, o sea, ser espectador de lo que va a suceder hoy. Así que si usted quiere ir, bienvenido. Es muy cerquita de aquí, Los Lafos casi todos sabemos
En algún momento hemos ido a la casa de Alvin y de Giriani. La iglesia se reunió un par de meses ahí. Ahí nació vida, para que sepas. En la cancha de basquetbol de ahí, de su casa. Ellos tienen una canchita y ahí nació esta iglesia. ¿Qué les parece? Ahí fue la primera reunión. Hace ya casi 5 años, ¿no? Pero si usted no sabe cómo llegar, porque no sabe, tranquilo, nos vamos juntos. Es muy cerquita. Es aquí mismo en Condado del Rey. Sigue por aquí después del 99 y es muy fácil de llegar. Así que si usted quiere participar con nosotros, es una ceremonia corta, tampoco no es muy larga, pero es un momento en donde podemos compartir con nuestros hermanos que están tomando esta decisión. Si usted no se ha bautizado y hoy no se va a bautizar porque no ha decidido hacerlo, quiero invitarle a que lo haga también. Y anótese, no hoy, porque ya no se puede hoy, pero en la próxima vamos a hacer otro más creo que más o menos como septiembre, vamos a hacer otro. La fecha exacta no la tengo todavía, pero más o menos en septiembre vamos a tener un segundo bautismo en este año. Si usted no se ha bautizado y el Señor Jesús es el Señor de su vida, usted debe hacerlo. Así que quiero invitarle a que por favor, esa declaración que acaba de hacer don José es precisamente el fundamento para bautizarse. Reconocer públicamente que Jesús es el Señor de su vida. Y si usted ya lo hizo en su corazón, entonces toca ahora hacerlo de manera pública. Así que es importante que todo cristiano obedezcamos al Señor. Bueno, eso va a ser dentro de, ya le dije, un poquito menos de 2 horas. Vamos a la 1 de la tarde, vamos a iniciar. Así que vamos a compartir eso en un momento. Estoy muy contento por eso. Vamos a ir a la palabra del Señor. Y la semana pasada vimos Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, y el texto que usamos fue del 1 al 12. Y la semana pasada vimos la primera parte. Si usted no vio esa primera parte, puede verlo en nuestro canal de YouTube. Ahí está el mensaje y usted puede escucharlo. Yo no voy a repetir el mensaje, voy a mencionar solamente la idea. Pero, y también quiero nuevamente, este próximo miércoles vamos a ver Segunda de Tesalonicenses en Vida Coach, nuestro programa de estudio de la Biblia gratuito aquí en nuestra iglesia. Se llama Vida Coach, es gratis, son cada 15 días. Estamos viendo cada libro del Nuevo Testamento. En esta temporada empezamos con el Evangelio de Mateo y vamos a terminar con el libro de Apocalipsis. Cada carta estamos viendo un pantallazo general de cada carta. ¿Quién la escribió? ¿Cuándo la escribió? ¿Por qué la escribió? Sus divisiones principales y algunas características particulares para tratar de entender un pantallazo de cada carta. Ya vamos por Segunda de Tesalonicenses. Y esta en particular, el pantallazo general ya lo vimos cuando vimos Primera de Tesalonicenses. Así que en esta en particular de Segunda de Tesalonicenses no vamos a hacer un pantallazo tan general. Vamos a sumergirnos un poquito más en el texto. Así que vamos a aprender un poco de eso, se llama exposición. Vamos a exponer un poquito, un estudio un poco más expositivo de la Biblia, de esa pequeña carta. ¿Qué debe hacer usted? Si ya eres un estudiante de Vida Coach, ya debes haber leído Segunda de Tesalonicenses. Espero. Yo decidí nunca más preguntar quién lo ha hecho. Usted me ha escuchado eso. Yo no pregunto eso por salud mental mía. Eso lo he dicho varias veces. Pero usted debe haberlo leído. Si no lo ha leído, tiene todavía hasta el miércoles. Ahora bien, si usted dice, pastor, es la primera vez que escucho que hay una escuela bíblica aquí. Bueno, bienvenido. Tiene hasta el miércoles para leer Segunda de Tesalonicenses y no se requiere nada prerequisito. Usted simplemente tiene que desear, querer aprender y es bienvenido. Si usted quiere saber cómo entrar, me puede hablar. Hoy Dani no está con nosotros, tenía un compromiso familiar, pero escríbame o escríbale a Dani o a alguien, o a un líder de la iglesia. Usted diga, hey, yo quiero participar en Vida Coach. Esa persona me va a escribir a mí y yo le voy a enviar a usted el enlace. Así que bienvenidos todos. Y vamos a ver, Segunda de Tesalonicenses es una cartita interesantísima, chiquitica, pero tiene temas bien curiosos y complejos. Me han puesto a estudiar un poco ustedes. Y todo el mundo quiere saber, miren,
si yo le dijera, puedes escoger alguna capacidad sobrenatural, ¿saben que casi todo el mundo dice, yo quisiera saber el futuro? El futuro, todo el mundo quiere saber sobre el futuro, porque así compraría la lotería, las acciones, sabría dónde. Sí, la gente piensa así. Pero esta carta trata acerca de los eventos futuros en algún grado y eso hace que sea interesante el abordaje que vamos a ver. Así que luego vamos a ver Apocalipsis, no lo vamos a ver detallado así capítulo por capítulo, pero Tesalonicenses es una carta que tiene un enfoque escatológico importante. Así que, pero bueno, paréntesis aquí cerrado de Vida Coach. Vamos a Primera de Tesalonicenses capítulo 4, y yo les hablaba la semana pasada de que el apóstol Pablo escribe esta carta, Primera de Tesalonicenses y la segunda también, muy prontito luego de haber plantado esa iglesia en esa ciudad de Tesalónica, con una cosa en mente. Él quería que la fe genuina, la fe esa incipiente, naciente, que había sinceramente crecido en el corazón de esa iglesia, se fortaleciera y se convirtiera en una, si seguimos usando la idea de una semilla, en un gran árbol con raíces profundas. Él quería que su fe creciera. Y en el primer verso del capítulo 4 lo declara, pero expresamente dice, hermanos, les pedimos encarecidamente, miren que lo hace apelando al nombre de nuestro Señor Jesús, le dice, sigan progresando en el modo de vivir que agrada a Dios. Y me llama la atención porque habla de progreso en nuestro caminar como cristianos. Eso es una de las cosas que yo les decía, como pastor, si yo tuviese que definir en una frase mi descripción de funciones, es ayudar a la iglesia a que siga progresando en un modo de vivir que agrada a Dios. Esa es la función primaria del pastor. Y esa es la razón por la cual venimos a la iglesia, es para aprender, para animarnos unos a otros a seguir progresando. Seguir progresando da la idea de avanzar, de crecer, de desarrollarse. Lastimosamente, la vida espiritual, a diferencia de la vida física, cuando yo hace poco vi a un chiquito que me lo encontré en el supermercado, a la mamá y al chiquitín. Y la última vez que yo vi a ese niño tenía 1 año o algo, ahora tiene como 3. Y se nota obviamente que ha crecido, porque un niño de 1 año comparado con uno de casi 4, definitivamente hay notoriedad en el crecimiento. Pero la vida espiritual no es así. Y lastimosamente esto no describe a todos los creyentes. Y lastimosamente hay un arranque en nuestra fe y vamos creciendo y de repente llegamos a una meseta en donde nos estancamos en nuestra vida espiritual. Por muchas razones. A veces simplemente es porque no como iglesia del pastor no ha logrado ayudarlos. Y eso es una de mis más grandes preocupaciones, que no sea que no tengan recursos ustedes para seguir creciendo. Pero algunas veces nos conformamos con lo que ya hemos experimentado de Dios. Y yo quiero animarles, mis queridos amigos, igual como decía el apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica, les ruego, sigan progresando, sigan creyendo, sigan creciendo. Lo he dicho otras veces, miren, no importa lo que usted haya experimentado de Dios en el pasado, no importa lo maravilloso que usted haya experimentado de Dios en el pasado, créame, hay muchísimo más de Dios por delante de usted que no ha experimentado y que no ha conocido de lo que ya usted conoció. No importa lo que usted haya conocido, no importa lo glorioso, majestuoso, increíble que usted haya experimentado a Dios, todavía hay demasiado, infinitamente, precisamente porque Dios es inmenso, hay muchísimo más de Dios por conocer de lo que hemos conocido. Así que tal cosa de cristiano jubilado no existe. ¿Me sigue? Cristiano que ya no hay algo que aprender de Dios, no existe.
Pero tampoco no hay cristiano que sigue simplemente por inercia aprendiendo más de Dios. Se requiere determinación, se requiere ponerle ganas al asunto. Se requiere, por eso Pablo estaba, y yo hago eco a ese mismo verso, sigan progresando, mis amados hermanos. No nos conformemos. Pablo decía, una cosa hago, sigo avanzando. ¿Ha leído eso? Imagínense, ese era uno quizás en el top 3 de los cristianos de toda la historia. Pablo debe ser el 1 o el 2. Y todavía él decía, sigo. Todo lo tengo por basura. Sigo, quiero conocer más. Es que conocer a Dios es querer conocerlo a Él. Eso es conocer a Dios, cuando quiero conocer más de Dios. Dice un dicho, dice, el sabio busca la sabiduría, el necio cree que ya la encontró. Creo que es necedad cuando nosotros llegamos a la conclusión de que no hay algo más de Dios que yo pueda aprender. Ahora, la pregunta que les hacíamos la semana pasada es, ¿qué características describen a alguien que está progresando en el modo de vivir que agrada a Dios? Esa preguntita es la que nosotros, porque también podemos creer que estamos progresando. Miren qué tricky hay un truquito aquí. Podemos creer que estamos progresando en nuestro caminar, en nuestro modo de vivir que agrada a Dios. La pregunta es, ¿cómo nos evaluamos? ¿A nosotros mismos? ¿Con qué estándar nos estamos evaluando? Les preguntaba la semana pasada, ¿qué determina lo que es bueno y es malo? Y me gustó la respuesta, nuestra familia, y comenzamos a construir de dónde viene nuestra moral, o la ética que se llama a ese ejercicio de vivir conforme a esa moral. Y la construcción viene de muchos lugares. Pero quiero reiterar algo que dije y no puedo dejar de repetirlo. En Latinoamérica, nosotros hoy en día estamos consumiendo en promedio un ciudadano latinoamericano 3 horas y media de redes sociales al día. 3 horas y media. Y créame, mis amados hermanos, amigos queridos, no existe algo que usted pueda consumir cotidianamente por 3 horas y media sin que eso no te afecte. No hay cosa, ni buena ni mala. No hay cosa alguna que si tú consumes 3 horas y media diariamente, no vaya a afectar tu forma de pensar, tu forma de razonar y de tomar decisiones. Por eso debemos cuidar mucho que vemos. Por eso debemos cuidar mucho lo que está ahí. Y no podemos basar nuestro criterio de qué es vivir una vida que agrada a Dios en base a otra cosa que no sea lo que la palabra de Dios nos dice. E interesantemente, Primera de Tesalonicenses, el apóstol Pablo les va a decir 2 características. No son las únicas, pero para él y el contexto de la iglesia de Tesalónica, que cuando hacemos un estudio un poquito más, no es muy diferente al contexto de nuestro tiempo ahorita, en el siglo XXI. Él dice, hay 2 características. La semana pasada vimos la primera y vimos que en el verso del más o menos, sí, desde el 2 hasta el 8, vimos la primera, que era el de controlarse a sí mismo. Miren, una característica de alguien que está progresando en el modo de vivir que agrada a Dios es alguien que literalmente dice en el verso 3, dice que se aparta de la inmoralidad sexual, que aprende a controlar su propio cuerpo, que no se deja llevar por los malos deseos, que no le hace daños a otros en eso. Hablamos de eso. La semana pasada me tocó abordar un tema que no es fácil ni común predicar en una iglesia, y es sobre nuestra sexualidad y cómo nos relacionamos en cuanto a la sexualidad. No voy a entrar en eso, usted puede verlo en el mensaje, en el YouTube si quiere ver ese mensaje, pero algo que me llama la atención, y es que Pablo dice, una persona que está creciendo en su modo de vivir que agrada a Dios, tiene bajo control sus pasiones sexuales.
Y esto es, miren que eso lo escribió él para una iglesia que estaba en una ciudad llamada Tesalónica, que había, miren, en Tesalónica se adoraba a dioses griegas, a dioses griegos, a dioses romanos, se adoraba al emperador romano y se adoraban a dioses egipcios. ¿Qué les parece? Esa era una ciudad, como era un puerto en donde se cruzaban 4 grandes vías, no se parece por coincidencia como a Panamá, ¿no? Era un puerto de importante comercial y militar. Habían 4 vías, una de las más importantísimas que unía Italia con Asia, atravesaba la ciudad de Tesalónica. ¿Ven qué bonito es cuando uno conoce un poquito más allá de lo que el libro dice? Vaya vida coach. Era una ciudad que precisamente por lo revuelto de la cosmopolita, era la metrópoli de Macedonia, le decía un historiador famoso. Esa metrópolis tenía algo que también permitía que hubiera demasiada libertinaje sexual. Y Pablo le dice, hey, un hombre o una mujer que está progresando tiene eso bajo control. Me encanta porque no dice elimina la sexualidad, no condena la sexualidad. Qué precioso es esto. Porque el sexo en sí no es malo. Fue diseñado por Dios para el ser humano. Y no solo para procreación, también para la diversión del ser humano. Pero dentro de un contexto, fue creado dentro del orden y dice, hagan esto de tal manera que honren a Dios y honren a su pareja. Miren qué forma, me encanta porque el espíritu detrás, o el ánimo del apóstol a hablar de la sexualidad, no lo estaba abordando de manera como juez, como alguien, como un verdugo, que alguien está condenando a nadie. Está diciendo, hey, aprendamos a vivir y aprovechar esto de la manera correcta. Ahora bien, la primera es alguien que se aparta, que tiene bajo control esto. Vamos a ver hoy la segunda, y quiero que vaya conmigo entonces al verso, vamos a ver el verso 9, por favor. Y bueno, nos hicimos esta pregunta, ¿se acuerdan? ¿Cuáles son las características de alguien que está progresando en su modo de vivir que agrada a Dios? Vamos a ver hoy la segunda cualidad. Y aquí está, verso 9. En cuanto al amor fraternal. Miren qué interesante. La segunda cualidad que Pablo va a dar como característica de alguien que está viviendo una vida que agrada a Dios es alguien que ama de manera fraternal. Filadelfia, ¿ha oído esa palabra? Filadelfia. Filadelfia es el nombre de una ciudad en Estados Unidos, pero es literalmente una palabra griega que significa amor fraterno. Y esa palabra era utilizada para describir el amor entre un hermano con su hermana o su hermana de familia, en el término más general. Pero en el Nuevo Testamento, dentro del contexto bíblico, se extendió a tus hermanos también de la familia de la iglesia. Así que Pablo está hablando no solamente de que yo tengo un hermano, tengo una hermana, estoy hablando de manera de mi familia, de sangre, tengo mi hermana mayor y mi hermano menor, y ellos son mis hermanos, pero Pablo está hablando no de amar a tu hermana o a mi hermano, en mi caso, sino de amarnos también todos, porque somos hijos del mismo Padre Celestial, y eso nos hace familia, y de hecho es algo que decimos bastante, ¿no? Aunque yo soy enemigo de decir a alguien hermano, hermanito, hermanita. Yo prefiero decir el nombre de la persona. Pero al final sí somos hermanos, ¿ok? Entonces, la segunda cualidad de alguien que está viviendo de un modo que agrada a Dios es alguien que ama fraternalmente. Ahora bien, miren qué dice el apóstol aquí. En cuanto al amor fraternal, no necesitan que les escribamos, porque Dios mismo les ha enseñado a amarse unos a otros. Él mismo dice, hey, en esto ustedes lo hacen bastante bien. Eso es lo que está diciendo Pablo. A Tesalónica, no necesariamente a nosotros, ¿eh? Espero que también se pueda, y creo que sí, en algún grado. Algo que yo creo que se acordarán de un video que se hizo para el aniversario en el diciembre.
y se entrevistaron a varias personas de la iglesia y de manera espontánea había algo que se repetía una y otra vez. Y Dios en su bondad nos ha ayudado, porque la verdad que Él es quien nos ha enseñado, no es algo que venga de otro lado que sino de Él. Y decían una y otra vez, en esta iglesia lo que he encontrado es familia. Y la palabra familiaridad o familia, sentirse en parte en familia era recurrente. Y familia es precisamente ese amor fraternal. Sin embargo, aunque Pablo está diciendo algo así, lean lo que siguió diciendo conmigo. En efecto, ustedes aman a todos los hermanos que viven en Macedonia. Macedonia es la provincia donde estaba la ciudad de Tesalónica. Dice, ustedes aman a todo el mundo en su país. Dice, no obstante, hermanos, esto es lo que me gusta. Vuelvo e insisto, ¿qué noten aquí? ¿Los animamos a qué? ¿Amarse qué? Aún más. Por favor, dígalo conmigo. Les animamos a amarse aún más. ¿Qué usted nota ahí? Ya lo lograste, pero no te conformes. Sigue avanzando. ¿Qué usted ha logrado en el Señor? Lo felicito, pero te animo a que sigas avanzando. Y hay algunos de ustedes dirán, bueno, pastor, la semana pasada sí tuve, pedras, guau, guau. Oh, pero este de amar, ahí estoy bien. Hey, qué bueno, pero te quiero decir algo. Te animo a que ames aún más. No te duermas en los laureles, como dice la expresión de que ya lo logré y entonces me confío. Y ahora él va a definir en el verso 11 3 características de lo que él se está refiriendo a hablar acerca de qué significa amarse aún más. Y lo que me llama la atención, y esto, miren, esto me hizo sentarme un par de días a leer y a releer, es que ahora él va a hablar de amarse más, pero lo va a enfocar en el contexto del trabajo. Imagínense. Yo hubiera dicho, hey, esposos, esposas, padres, hijos, si yo hubiera sido Pablo y hubiera escrito esta carta, lo hubiera enfocado al amarse más en la familia. ¿Ves? Esposo, esposa, padres, hijos, padres, abuelos, nietos, familia. Pablo, interesantemente, en el caso de Tesalonicenses, lo enfoca a mostrar ese amor, pero en un rol o en un contexto más allá de tu familia cercana, el que viven bajo el mismo techo. Ni siquiera habla necesariamente de los hermanitos de la iglesia en particular, solamente porque van a ver que 2 veces hace referencia a también a los que no son parte de la iglesia, y se enfoca en la ética laboral. Porque, miren, les voy a decir algo. Yo no sé si ustedes saben, pero en la cristiandad, en el mundo hoy existen aproximadamente entre 30 y 45 mil, preste atención, no iglesias, hay cientos de miles de iglesias, entre 30,000 a 45,000 diferentes denominaciones cristianas. ¿Qué es una denominación cristiana? Son grupos de iglesias que se llaman cristianos, que creen que Jesús es el Hijo de Dios, que Dios Padre, Dios Hijo, Dios el Espíritu Santo, son cristianos que leen la misma Biblia que tú y yo leemos y creen bastantes cosas muy parecidas, pero difieren en algo. Y como difieren en algo, se separan en otro grupo, otro gremio cristiano también, pero en Panamá no sé cuántos hay. De esas 35,000, cuántas hay representadas en Panamá, pero sí sé que hay más de 15 por ahí, o 20, facilito. Miren que no estoy hablando de otras religiones, no estoy hablando de budistas o musulmanes o testigos de Jehová o judíos, hebreos, no. Estoy hablando de cristianos. La pregunta es, ¿por qué existe tanta división entre la iglesia cristiana? ¿Saben qué? Aunque nos llenamos la boca que decimos que amamos las Escrituras, lo que realmente nos caracteriza no es el amor.
son las divisiones, son los puntos de vista, la parte de dinero, económica también, y la injerencia, y un montón de cosas que nos hacen que hoy el amor no sea lo que nos caracterice como iglesia. Triste. Y ni siquiera voy a hablar de cómo vemos a aquellos que ni siquiera son cristianos. Porque ya les dije, si estamos tan divididos los que entre cristianos, se imagina cómo es la actitud de la iglesia a los que no tienen nada parecido a lo que son cristianos. ¿Me puede seguir? Ahí hay un problema severo. Miren, hace poco una pareja que aprecio se me acercó y me dice: pastor, ¿qué usted piensa acerca de los tatuajes? Y yo sé que los dos se estaban así escuchándome. ¿Qué voy a decir? Yo no tengo ningún tatuaje. Nunca me he tatuado. No creo que a mi edad comience a tatuarme ahora. Pero lo que sí sé es que, en el caso de los que me estaban preguntando, ambos tienen su corazón, se lo han dado al Señor, aunque ya tienen tatuajes y vinieron tatuados antes de conocer al Señor. Lo que menos y más equivocado nosotros como iglesia podemos hacer es cerrar esa puerta y echarle llave porque alguien viene tatuado. ¿Me sigue? No voy a hablar acerca del tatuaje ahora, porque habrá algunos que podrían argumentar Levítico y hay algunos que saben algo del argumento que se usa. Y ya podríamos conversar con gusto un miércoles en Vida Coach, los espero, y podemos estudiar Levítico juntos y vamos a hablar acerca de eso. Pero a donde voy es esto, por mencionar solamente una cosita, y tatuaje es lo más suave todavía, ¿ok? Pero si nosotros somos hostiles entre nosotros como cristianos, multiplique eso por no sé cuántas veces, cuánto se sentirá esa hostilidad con aquellos que no son cristianos. Y hay algo interesante, Jesús dijo esto. Juan, apréndase este verso de memoria, Juan 13:35. Juan 13:35. ¿Alguien se lo sabe? Antes de yo asumir que nadie sabe qué dice Juan 13:35. No lo busque, quiero saber primero si se lo sabe de memoria. Yo no pregunté cuántos saben leer. Pues eso es todo, sabemos aquí. Yo quiero saber cuántos se saben de memoria Juan 11:35. 13:35, perdón. A ver, Carlos, ¿te lo sabes de verdad? Es que tú eres un anciano de la iglesia, eso es lo que pasa. Es que tú no vales, pero bueno, por favor, José. Carlos, ya ahora te digo. Carlos, ponte de pie y dilo, por favor. En esto conocerán. ¿Conocerán quién? Todos. ¿Quiénes son todos? Los miembros de la iglesia. Incluye a los miembros de la iglesia. Pero todos es. ¿En que qué? En que se aman los unos a los otros. Hace mucho tiempo yo entendí que la gente allá afuera no le interesa saber si mi doctrina es verdad o es mentira. ¿Saben lo que a ellos sí les interesa saber? Si funciona o no funciona. Recuerde eso. Y la doctrina funciona cuando está embelesada, adornada, vestida de un genuino amor los unos por los otros. Miren, invitarle a comer a alguien que me va a devolver la invitación, eso es fácil. ¿Sí o no? Invitar a alguien que me va a devolver, eso es fácil. Sentarme a conversar con alguien que me siento muy cómodo con él o con ella, eso es fácil. Pero aquí es donde viene el asunto. Ahora bien, déjenme ilustrarles esto. En una ocasión estaba en una iglesia en Nicaragua conversando con alguien. Y estábamos hablando y pasa una personita que era ujier. Los ujieres son en algunas iglesias, aquí no tenemos
ese término aquí no lo usamos, pero en iglesias más grandes un ujier es aquel que recoge la ofrenda, aquel que te ayuda a sentarte, aquel que de alguna otra manera mantiene el orden de la iglesia. Aquí tenemos personas que hacen eso, pero no le decimos ujieres. Pero esta persona pasa, y en esa iglesia donde yo estaba en Nicaragua, los ujieres estaban hasta uniformados, porque era una iglesia muy grande, entonces se ponían un uniforme. Y pasa esta muchacha en el uniforme al lado de esta persona y me dice, pastor, y ella es cristiana. Miren la expresión que me dice. Y esa mujer que va ahí es cristiana. Yo le digo, yo trabajo con ella. Y estoy sorprendido de que sea cristiana. A donde voy es esto. La gente no le interesa nuestra doctrina. La gente le interesa, ¿qué cosa? Cómo nos comportamos y cómo los tratamos al final. Y esto, si usted quiere asegurarse de que usted está avanzando en su caminar con el Señor, está viviendo una vida que agrada a Dios, no solamente tiene que aprender a dominar sus impulsos sexuales en un mundo hipersexualizado como el que vivimos, también debemos aprender a dominar nuestros impulsos egoístas. Porque saben, lo opuesto al amor, bíblicamente, no es el odio. Es la indiferencia o en centrarme en mí mismo. Eso es lo opuesto. La palabra más común para ejemplificar el amor es sacrificio en la Biblia. La más recurrente palabra para ejemplificar el amor es sacrificio. Y sacrificio significa darme por otros. Si yo me sacrifico por mí mismo, no me estoy sacrificando, estoy invirtiendo en mí. Estoy haciendo algo que al final va a redundar en mi propio bien. Eso no es un sacrificio. Que puede ser que no sea placentero, es otra cosa. Pero sacrificio es cuando yo doy algo a alguien que no me sobra, que lo voy a necesitar, que me va a costar eso. Y la palabra sacrificio, sinónimo de amor en la Biblia, es realmente lo opuesto de sacrificio, es centrarse en sí mismo. Y vamos a ver que Pablo va a describir, voy a ir rápido sobre estas tres cosas, por favor vaya conmigo un momentito al siguiente verso, lo puede ver ahí también. Dice en el verso 11, y vamos aterrizando en esto, vamos a verlo rápido. Dice, les animo a que se amen más. Y ahora va a ampliar. Esto se llama elaboración. Él va a ampliar qué significa amarse más. Y ustedes van a ver que interesantemente dice, procuren vivir en paz. Ahí pareciera que fuera como eviten los pleitos. Si lo leemos así como está en la Nueva Versión Internacional, la traducción que estamos leyendo. Pero lastimosamente se queda corta la traducción. Hay un señor que tradujo esta versión, esta frase en 1904. Este hombre usó una expresión para dice esto. Miren lo que se dijo este otro importante estudioso que sabía del idioma original. Dice que tu ambición, por favor escuche esto, que tu ambición sea no tener ambición. Ahora bien, ¿qué tiene que ver eso con amarnos más? Y es que, miren, yo créanme, le metí mente a esto. En Proverbios, una y otra vez, ¿ha escuchado la expresión? Dice, planes bien pensados, pura ganancia, planes apresurados, puro fracaso. ¿Han leído eso alguna vez? Lo hemos citado aquí un par de veces. Proverbios 21. En Proverbios 19 dice, el que se apresura con sus pies, peca, dice en la Reina Valera. El que se apresura se equivoca, dice en otra versión. Ahora bien, ahí como aquí, no está hablando de tomar decisiones de cualquier tipo, está hablando de querer enriquecerse de una manera apresurada, o de una manera que violento al otro. ¿Me sigue? Para poder, cuando él dice procura vivir en paz, está tratando, y aquí viene la primera cosa, y es que, no podemos
vivir nuestra vida pensando en que la pechuga es para mí y el pescuezo es para ti. ¿Me sigue? Para mí es el pedazo de carne, para ti es el pellejito con grasa. Para usar comida, que ese es un lenguaje muy común para mí. ¿Ok? O yo duermo en la cama y tú en el piso. Miren, es una cosa... ¿Ven que ahora amor no se trata de darle la sopa al indigente nada más? No sé si me sigue. Y darle la sopa al indigente también es amor. Pero Pablo está llevando a esto porque era una ciudad sumamente económicamente activa. Ya les dije, coincidencia, ¿verdad? De un trasiego de economía, de dinero, y había gente ahí. ¿Y saben qué? Había un montón de gente que estaba tratando de hacer negocios y viendo a ver cómo le arranco $1 al otro. ¿Cómo hago para hacerme más rico? Recuerdo una película de Wall Street, de esas de mercado, le preguntan a un supermillonario, ¿cuál es tu número? Con esto tú dices, ya, no necesito más nada. ¿Saben cuál fue el número que dio? No dio ningún número, dijo más. Ese fue lo que dijo. Era un hombre que estaba podrido en dinero y le preguntaron, ¿cuánto es el tope para que ya? Y él dijo, más. Más. Ahora bien, si afuera gente que no conoce de Dios vive de esa manera, esa es la razón por la cual no han tomado en cuenta a Dios. Pero Pablo está diciendo, hey, no vivas de esa manera, vive en paz. Que tu ambición sea tener lo que necesitas, hacer tu trabajo honesto, hacer lo que tienes que hacer. Y no estamos diciendo, sé un trabajador, ay, bueno, yo nada más necesito $100, así que nomás voy a trabajar por $100 y voy a dar lo que, porque nada más necesito $100. No está diciendo de mediocridad. Ahora van a ver que el punto 2 y el punto 3 te llevan al otro extremo. Porque al final lo que él está hablando aquí es que amar es un balance. En donde no busco arrancarle a otro para yo tener, ni el otro extremo es yo no tener y querer arrancarle al otro. ¿Me sigue? Eso es lo que estaba pasando en esa ciudad. Habían dos extremos. Gente que estaba tratando de enriquecerse o de hacerse mejor a costilla de otro, violentando a otro, haciendo negocios no de la manera correcta. Pero también había un grupo de gente que en el capítulo 5 le dice holgazanes y en el 2 de Tesalonicenses dice, si no trabajan, que no coman. Entonces van a ver que Pablo también había un grupo de gente, específicamente no sabemos por qué, había un grupo de gente que simplemente no quería trabajar, eran nini. No querían trabajar. Algunos creen que era porque se habían pseudo espiritualizado. Siempre hay gente que se cree más espiritual. Y decían ellos que Cristo venía pronto y como que el Señor venía, había que dedicarse a la predicación, entonces no trabajemos. Bonito suena, pero otra vez, hay que pagar la luz y la casa. Yo no sé, a lo mejor usted ha visto el meme donde le preguntan a dos tipos, uno dice, ¿y usted qué hace? Y que bueno, yo en la mañana no hago nada y en la tarde descanso. ¿Ha visto ese meme? Y le preguntan al socio que está al lado, ¿y usted qué? Yo soy su ayudante. Da risa, ¿verdad? Ahora bien, si ese fuera tu socio de negocio, te estarías riendo. Si esa fuera tu esposa o tu esposo, te estarías riendo. Si fuera tu hijo o tu hija y que tiene que apoyar en la cárcel, te estarías riendo. Yo no. Si yo hice un negocio con una persona que en la mañana, ¿cómo es? En la mañana no hace nada y en la tarde descansa, estoy en problema. Y Pablo dice, ahora vamos a verlo en la segunda parte, pero en la primera es, tengan cuidado, mis amados hermanos. Vivimos en un mundo súper consumistas, súper materialistas. Y yo no estoy diciendo que usted debe andar con una ropa rota y desbaratada. No, si usted puede comprarse una camisita, cómpresela.
Usted necesita un carro, cómprese un carro. Usted necesita un lugar donde vivir, cómprese un lugar donde vivir. Yo no estoy diciendo eso, no se vaya al otro extremo. La pregunta es, ¿cuántos relojes yo necesito? Después de 2, 3, 2 manos tengo, ¿no? Bueno, uno para trabajar y otro para cuando me invitan a una fiesta. Pero tener 27 relojes. ¿Me sigue? Ahí es donde vamos. No voy a hablar de pares de zapatos, por favor, eso no. No, porque entonces la mitad de la gente se me va a poner en planes. Usted sí necesita 30 pares de zapatos, hermana. Eso es de Dios. Mira, de aquí un amén aquí, saqué un amén, ¿vieron? Carteras. ¿Cuántas carteras usted necesita? Miren, no, ese es relajo. Usted puede tener todas las que su economía le permita. ¿Ok? Pero preste atención. Uno tiene que cuidarse. Me acuerdo, mi esposa hace 2 años atrás, el lugar de donde ella trabaja, le dieron el teléfono y le dieron el iPhone 11, que era el que había salido en ese año. Pero se lo dieron, ese teléfono sale más o menos como los iPhones salen como en septiembre por ahí. A ella se lo dieron como en agosto del año siguiente, ¿ok? Y entonces mi hijo le dice, mamá, tienes el último, pero hasta la próxima semana. Y efectivamente la próxima semana salió el iPhone 12. Y si tú te pones a corretear estar en el último, te vas a dar cuenta de que esa es una carrera como la de los galgos correteando a la gacela, al conejo. Yo sé que en Panamá no tenemos carreras de perros, pero en donde se hacen carreras de perros, son unos perros muy esbeltos y rápidos que corretean a un conejo de mentira, que está programado para ir a una velocidad arriba de la velocidad máxima del perro, pero no tan exageradamente, porque entonces el perro no lo va a estimular. Pero como está próximo a, por ejemplo, vamos a suponer que un galgo de eso corre 50 kilómetros por hora, lo ponen a 60 kilómetros por hora el conejo. Así que no importa qué tan rápido, él siempre va a estar a 10 kilómetros por hora de menos de. Y entonces corretean. ¿Y saben qué? Todo el mundo a su alrededor está disfrutando de cómo ven, pero nunca van a alcanzar al conejo. Y un día me puse a pensar, vamos a suponer que hubiera un super perro que corre a 65 kilómetros por hora. Imagínense que ese super perro alcance al conejo y cuando le mete los dientes, no es un conejo, es un pedazo de plástico. Miren, no somos galgos, pero a veces podemos caer en esa trampa de querer corretear algo, que si lo alcanzáramos. Yo tenía un profesor de química que decía eso. Ustedes, nos decía a nosotros, a los estudiantes, ustedes son como los perros que corretean a los sapos. Y todo el mundo dije, sí, porque el perro le gusta corretear al sapo. Pero si lo atrapa, ¿para qué lo estaba correteando? Perdón, lo atrapa y se lo mete a la boca. Si lo traga, se muere. Y si lo suelta, ¿para qué lo estaba correteando? Pero la diversión es corretear el sapo. Y el profesor decía eso una y otra vez. Miren que eso fue hace bastante tiempo, cuando estaba en la universidad. Pero me hizo mucho efecto. Porque dije, ¿cuántas veces he estado correteando sapo yo? Pablo está diciendo, procura vivir en paz. Procura vivir en paz, porque si tú vives de esa manera, sin tener que... porque para vivir como esta gente quería vivir, requería hacerle daño al otro, engañar a otro, estafar a otro, ultrajar a otro, abusar de otro. Pablo dice, no, procura que tu ambición sea mantenerte sin ambición. Miren que otra vez, no es no trabajar, no es no tener ambición, es simplemente pasión bajo control. Y es una de las razones primarias de una vida madura.
es que sabe controlar sus pasiones. Decía San Agustín que el pecado es precisamente amores descontrolados, fuera de control. Cuando nuestras pasiones están fuera de control, ahí es donde está el error. Ahí es donde nos equivocamos. Querer desear y tener y alcanzar tus metas económicas, laborales, empresariales, es bueno. Pero cuando eso se vuelve lo que te apasiona, dejas de vivir en paz. Y comienzas a crear guerra y lo opuesto a la paz es estragos en la vida de otros y en la tuya propia. Y Pablo dice no. Ahora bien, vamos al 2 y 3. Dice, ocuparse de sus propias responsabilidades y a trabajar con sus propias manos. Lo opuesto es que entonces dice, bueno, hay gente que le gusta vivir en demasiada paz. ¿Me sigue? Son gente ecológica, siempre está ahorrando energía. ¿Ven? Green. Son gente que no... me fatigo solamente en pensar. ¿Saben lo que dice el proverbio? Dice, meten el tenedor en el plato y le da pereza meterle la comida en la boca. Imagínense. Una descripción bien. Ese es el tipo de gente que Pablo entonces ahora le dice, amar también es no serle una carga a otro. Amar también es ser consciente de tus propias necesidades y ocuparte de ellas. Porque cuando yo abuso de otro, estoy violentando a ese otro. ¿Ven? Miren, voy a resumir aquí porque tengo que terminar. Amar aquí, si notan, no estamos hablando de mamá, mi hijo, mi hija, o mi esposa o mi esposo. Eso también es amor. De hecho, en Efesios, Pablo habla de ese amor. Pero aquí está hablando de un amor que tiene que ver interesantemente con la línea de cómo hacemos nuestra economía o cómo mantenemos nuestra forma de sostenernos. Porque era una problemática ahí, pero yo creo todavía que tiene sentido para nosotros hoy. Y debemos procurar esto. Vamos rápido a leer el verso 12, que es el último verso de esta sección. Y dice esto, me encanta porque nos ayuda a cerrar el círculo. Dice, ¿por qué deben hacer esto? Para que por su modo de vivir, note eso, para que tu modo de vivir se gane el respeto ¿de quién? De todos los que no son creyentes. Pablo dice, cuando amamos así, y nuestra ambición no es una ambición desmedida, cuando amamos así, de no abusar de aquellos que nos ayudan, cuando amamos de esa manera, nuestro modo de vivir resulta que genera respeto. Vivimos en un mundo en donde hay poca diferencia entre un empleado o aún un empleador cristiano y uno no cristiano. ¿Se acuerdan que hablábamos de eso también en cuanto a la sexualidad la semana pasada? Los problemas de índole sexual dentro de la iglesia, como gente que nunca ha venido a una iglesia, son idénticos. Los números son iguales, las estadísticas son iguales. Bueno, lastimosamente, los trabajadores de la iglesia de cristianos y trabajadores no cristianos, resulta que los números son iguales también. Y Pablo está diciendo, si nosotros tenemos una ética cristiana de nuestro lugar de trabajo, de cómo generamos nuestros ingresos, vamos a ganar el respeto de la gente que no cree. Y además, no vamos a tener que depender de nadie. Mis amados, yo quiero, mi norte es que sigamos creciendo, que sigamos mejorando nuestro estilo de vida que agrada al Señor. Por eso hemos hablado acerca de mantén tus pasiones sexuales en control. Ten tus pasiones o ambiciones bajo control también. Ahí tenemos que balancear. Ni vamos a explotar a otros, ni vamos a abusar de otros en que queremos depender de ellos. Vamos a trabajar. Que nosotros seamos conocidos como personas
en nuestros lugares de trabajo, sea que usted sea el más pequeño en el organigrama de la empresa o el más grande en el organigrama de la empresa, que nosotros seamos conocidos como personas que hacemos lo que tenemos que hacer. Acuérdense, dice, no lo hagan para sus amos o sus jefes, sino háganlo porque ustedes trabajan para el Señor. Recuerde eso. Y de esa manera se va a cumplir el verso que quiero hoy pedirle a usted que se aprenda de memoria. Juan 11:35. 13:35. Juan 11:35 creo que Jesús lloró, si no me equivoco. Juan 13:35 dice, de este modo todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Ahora bien, hoy quiero que enfoquemos ese amor en nuestro ambiente laboral, en nuestro trabajo, que se note la diferencia. Decía alguien, predica todo el tiempo y si es necesario usa las palabras. Es que se note en nuestro andar, en nuestros días de trabajo. Es fácil ser cristiano un domingo a las 12 del día aquí, ¿verdad que sí? Yo no veo aquí nadie gritándole a una secretaria aquí, ¿verdad? ¿Verdad que no? Ni a un compañero, ni yéndose 2 horas antes, ni llegando 2 horas después. Aquí todos estamos bien portados. Si viniera Cristo nos vamos todos. Pero ¿sabe? El Señor nos está llamando a que demos evidencia de que estamos creciendo mañana cuando vayamos a nuestro trabajo a las 8 de la mañana. Y si te toca ponchar o te toca a ti registrar quién ponchó, ya tú sabes dónde estés. Da evidencias que noten, que la gente respete tu fe por tus acciones, no por tus palabras. ¿Cuántos pueden decir conmigo, Señor, ayúdame? Cierre sus ojos ahí donde está. Padre Celestial, en esta mañana una vez más reconocemos que necesitamos de tu ayuda. Pero creo que nos estás poniendo la barra, el estándar, para que nos esforcemos. Señor, tú esperas de nosotros que haya una diferencia en nuestro comportamiento en estas 2 áreas que hemos tocado tanto el domingo pasado como hoy. No podemos darle rienda suelta como este mundo le dice a nuestros deseos sexuales. Todo a nuestro alrededor en este mundo dice, dale rienda suelta. Si lo quieres, tómalo. Señor, no podemos vivir así. Ayúdanos también a lo que hoy hemos visto en tu palabra. A que todo a nuestro alrededor nos dice, porque la vida es ahora. Consume, compra, agarra, acumula. Señor, ayúdanos a tener balance, a que nuestra ambición no sea ser alguien de ambiciones. Y si aún tuviésemos alguna ambición, que sea conocerte cada día más a ti, Señor, parecernos más a ti, ser compasivo, misericordioso. Señor, amar a aquellos que trabajan con nosotros, nuestros compañeros, aquellos que trabajan para quienes nosotros trabajamos y para aquellos que trabajan para nosotros. Señor, ayúdanos a pensar en las necesidades de otros y no a centrarnos en nosotros mismos. Ayúdanos. Yo creo que, como dice Tesalonicenses, lo estamos haciendo, pero el desafío hoy es hacerlo aún más. Aún más. Gracias, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos. En el nombre de Cristo Jesús.